y en la presencialidad, y también a los que nos siguen a través del enlace Facebook en este nuevo día de la Semana Bíblica Parroquial. Hoy nos acompaña Monseñor Giovanni Cupitra, vicario episcopal de nuestra Vicaría Territorial del Espíritu Santo, quien nos va a acompañar en el tema de la vocación y el discipulado en el Evangelio según San Marcos. Los invito entonces a que aprovechemos de la mejor forma posible este momento. Después de la charla, como ha hecho tanto frío, les tenemos preparado una agüita aromática de frutas calientica, no se me vayan a ir, hecha con mucho cariño. Pasamos un momento a la cabaña y allí Soraya nos atiende y vamos a unirnos en oración al Santo Espíritu. Vamos a encomendar a Monseñor para que sea el Santo Espíritu el que lo llene de sabiduría. Oramos los unos por los otros, tanto por los que estamos aquí presentes, como también por los que nos siguen a través del Facebook. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrada Familia de Nazaret. Monseñor, muchas gracias, bienvenido. Si quiere aquí o el inalámbrico. Bien, muy buenas noches para todos. Quiero agradecer al Padre José Carrillo su invitación para compartir con ustedes en esta noche. Saludarlos de manera muy calurosa a ustedes que están aquí presentes en el templo y a los que están conectados en sus casas. Que dediquemos un espacio, una semana, a dejarnos sensibilizar con la palabra de Dios. Es un buen ejercicio. Y para estos buenos ejercicios tenemos siempre que dejarnos sorprender por el Señor, romper muchos prejuicios que tenemos, esos términos que utilizamos a veces de yo ya conozco ese texto, yo ya sé de qué habla, porque la palabra de Dios siempre es novedosa, siempre, por supuesto, dirá algo nuevo para nosotros. Sabemos que Marcos es el primero de los evangelios en haber sido escrito. Fue escrito, sabemos todos, originalmente en el griego común. El texto de Marcos ha llegado hasta nosotros de forma completa y podemos decir, según los estudiosos, bien conservada. Tiene 16 capítulos, un apéndice, es decir, un epílogo, 16, 9, 20. Su lenguaje es sencillo, popular. Sus narraciones se distinguen por detalles pintorescos, un tono vívido, concreto, espontáneo. Yo quiero hacerles esta noche una propuesta, un camino poco ortodoxo para acercarnos al tema de la vocación y el discipulado de Marcos. Quisiera considerar
las preguntas que hace un filósofo contemporáneo en una de sus obras, para que a partir de ellas podamos visitar el Evangelio de Marcos. Es un pensador que para nada tiene interés en las Sagradas Escrituras. Por eso digo que será un camino poco ortodoxo, poco usual para acercarnos al Evangelio de Marcos en el tema que nos han propuesto, la vocación y el discipulado en el Evangelio de Marcos. Empiezo diciendo entonces que a finales de los años 60 surgen unas corrientes de pensamiento que se han denominado postestructuralistas, en contra de unas posiciones que se llamaban hasta ese momento estructuralistas. La crisis de esas corrientes, de esos pensamientos, el estructuralismo, pues estuvo influenciada por la Revolución de Mayo del 68, corriente que ustedes saben de origen estudiantil. Aparecieron personajes como, permítanme mencionarlos, Barthes, Foucault, Derrida, Lacan. En fin de cuentas, estos postestructuralistas quieren hacer ver las contradicciones y paradojas que, según ellos, los estructuralistas evidenciaban en sus postulados. Ellos plantean la naturaleza inestable de la significación, planteando que hay varios significados para un mismo significante. Esto indica, y es lo que quisiera como resaltar, esto indica que ellos mencionan que los elementos del lenguaje, y nos estamos acercando a un texto por supuesto sagrado, pero que está escrito en un lenguaje humano, ellos indican que los elementos del lenguaje están en constante interacción, siempre están conectados unos a otros. Es decir, las palabras, las frases, no son solamente palabras que están escritas y que se suceden unas de otras, sino que el lenguaje está conectado y que precisamente hay todo un mundo por descubrir cuando alguien se acerca a un texto. Un mundo por descubrir que ellos decían, hay unas fuerzas inconscientes en cualquier texto, hay unas fuerzas históricas en cualquier texto, hay unas fuerzas, por supuesto, lingüísticas en cualquier texto. Si nosotros nos acercamos a un evangelio que sabemos que es palabra de Dios, pero también consideramos estos elementos que los postestructuralistas han dicho, a lo mejor intentamos mirar en minucia cosas, detalles que no hemos sido capaces de captar. La deconstrucción fue expuesta en 1966 por Jacques Derrida, quien, entre otras cosas, comparte con la hermenéutica que el texto tiene múltiples interpretaciones. Es una gama abierta de posibilidades. Un texto es una gama abierta de posibilidades. Miren ustedes lo que es escribir inteligentemente. Derrida, del que mencionamos, escribe una obra que él titula La verdad en pintura. Así la llama, La verdad en pintura.
¿Y cómo empieza esta obra de Jacques Derrida, que nada tiene que ver con la Sagrada Escritura? La verdad en pintura empieza diciendo: ateniéndome a este marco, a este límite, digamos que escribo aquí en última instancia 4 veces en torno a la pintura. Ateniéndome a este marco, a este límite, que escribo en última instancia 4 veces en torno a la pintura. O sea, este autor, en pocas palabras, ha puesto la tesis total de su obra. Su obra tiene 4 capítulos. La intención de este autor en esta obra es discutir sobre el papel que juega el límite conceptual en la pintura, en su verdad. El Evangelio de Marcos, y vamos a ir entrando allí, el Evangelio de Marcos es un drama, una narración dramática que abre la escena y en pocas palabras condensa ya el propósito de la misma. En pocas palabras. Miren ustedes Marcos 1:1, que seguramente estos días ya lo han leído. Marcos 1:1. Dice el texto de Marcos 1:1. Comienza la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza el texto de Marcos 1:1. Aquí está. En pocas palabras, la narración dramática que se desarrollará está condensado el contenido de todo el Evangelio de Marcos. Escribir inteligentemente. Comienza la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, y allí ya puso de presente la tesis del texto. No solo la obra de Marcos, del Evangelio, abre de esta manera, sino que prácticamente termina como comienza. En el capítulo 15, versículo 39, hacia el final del texto, capítulo 15, versículo 39, que ustedes pueden revisar. Si alguien quisiera leerlo así en voz alta, el capítulo 15, versículo 39. Entonces el texto también termina como comienza. Verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea que hay una riqueza literaria y por supuesto sagrada para nosotros. El centurión en este caso, al ver cómo muere Jesús, podríamos decir, entiende cómo vivió. ¿Cómo vivió? Esto que decimos ya nos dice en el texto cómo Marcos nos va a hablar de Jesús. Y nos dice en el primer versículo del Evangelio que uno de los temas será, por supuesto, la identidad de Jesús, su identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Nuestro tema es la vocación y el discipulado de Jesús en Marcos. Podemos nosotros decir que si damos respuesta a quién es Jesús, comprenderemos mejor quién es un discípulo. Ahora bien,
En los episodios del bautismo y de la transfiguración, es el Padre Celestial quien conoce la identidad de Jesús. Este es mi Hijo amado. O sea, allí, en el capítulo 1, versículo 11, podemos decir que el Padre sí sabe, por supuesto, quién es Jesús, cuál es su identidad. Este es mi Hijo amado. Pero el Evangelio de Marcos, como una característica, tendrá una tensión a lo largo de toda la obra, una tensión porque los discípulos no logran captar cuál es la verdad de Jesús. Los discípulos parece que intentan, pero no es fácil para ellos descubrir el rostro real de Jesús. Podremos decir que hay una tensión dramática que se va a desvelar hacia el final del texto. Por supuesto que otro tópico, a la par de la identidad de Jesús en el Evangelio de Marcos, es el discipulado. Y así yo les compartiría que dos grandes temas, núcleos del Evangelio de Marcos, son entonces la cristología, quién es Jesús, y el discipulado. Pues vamos entonces a entrar en el tema del discipulado y en el tema de la vocación en el Evangelio de Marcos. Vamos a hacernos la pregunta, por supuesto, de quién es el discípulo en el Evangelio de Marcos, cuál es su identidad, pero retomando la imagen sugerente de Derrida, del pensador contemporáneo que les comentaba al comienzo, que escribió un texto llamado La verdad en pintura. Nos vamos a preguntar cómo pinta Marcos al discípulo. ¿Cómo pinta Marcos al discípulo? El texto de Derrida dice, ateniéndome a este marco, a este límite, digamos que escribo aquí en última instancia 4 veces en torno a la pintura. Allí hay una pintura. 4 preguntas que hace este autor en la obra que vamos a retomar para nuestra mirada. ¿Cómo pinta Marcos al discípulo? La primera pregunta que hace este autor contemporáneo es: ¿qué es verdaderamente lo pictórico? Su tema es la pintura. Entonces él se pregunta, ¿qué es lo verdaderamente pictórico? En el sentido esencial. ¿Qué es lo esencial, lo central, lo específico? Y nosotros pues vamos a hacer esa pregunta en torno a Marcos. Luego se va a preguntar acerca de la autenticidad. ¿Cuál es el trazo singular? En toda pintura uno podría decir, ahí hay un trazo singular, algo que hace que se sepa esta obra es porque tiene un trazo singular. En tercer lugar, ¿cuándo se adecúa perfectamente una pintura al original? Esto que llamamos el modelo y la copia o la versión, ¿cuándo pudiéramos decir que está adecuada perfectamente a su original? Y la última pregunta es si en la pintura se puede encontrar una verdad. Si en la pintura se puede encontrar una verdad. Bien. Un pequeño preámbulo para adentrarnos ya al texto de Marcos en este tema. El relato del bautismo de Jesús, ustedes recuerdan, el bautismo de Jesús
El evangelista utiliza la expresión rasgarse los cielos, se rasgan los cielos, para significar, entre otras cosas, el rompimiento del silencio por parte de Dios. Es una visión cosmogónica del pueblo de Israel que dice que en lo más alto del cielo se encuentra Dios y que Dios entonces, cuando no quiere tener ningún contacto con el hombre, sellaba, cierra las esclusas celestiales, cierra para que no baje el agua sobre la tierra. Cuando no baja el agua sobre la tierra, es como un signo de que Dios, de alguna manera, quiere guardar silencio con la humanidad. Simplemente como referencias, por allá en Lucas 4, 25, o incluso en el Antiguo Testamento en Job, capítulo 12, versículo 15. Si Dios rasga los cielos, es porque expresa su infinita voluntad de comunicarse con el hombre. Este dato quisiera que lo tuviesen ustedes en cuenta, porque todo esto que decimos aquí son pistas para que usted pueda acercarse a la palabra del Señor y disfrutar mucho mejor el texto. Dios establece una comunicación permanente con el hombre por medio de su Hijo amado. A Él, en el bautismo, a Él le entrega su espíritu y a Él tendremos que escuchar. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. O sea, el marco general es que Dios toma la iniciativa. Y esto no es poca cosa. Es Dios el que toma la iniciativa, vocación y discipulado. Él abre las esclusas del cielo. Él abre la llave. Él se comunica. Dios se comunica. Es un tema transversal en la Sagrada Escritura. Podríamos nosotros decir aquí, para empezar a pintar, que el gran marco es la obra de salvación. Aquí no hay un iluminado que busca a Dios, sino es un Dios amoroso que busca al hombre y se comunica. Primera pregunta: ¿qué es lo verdaderamente pictórico en el Evangelio de Marcos con respecto al discipulado y a la vocación? ¿Qué es lo esencial, lo central? En el Evangelio de Marcos, que menciona el término discípulo 46 veces, se hace referencia, por supuesto, con este término discípulo, a un pequeño grupo que pudiéramos decir es tan pequeño que puede caber en una barca. Allá está la imagen, caben en una barca. Un pequeño grupo que es capaz de caben en una casa. En el fondo, porque el evangelista tal vez quisiera hacer el contraste entre los discípulos y la multitud. No son lo mismo los discípulos que el resto, como la multitud. Es un pequeño grupo. Un pequeño grupo que generan unas experiencias entre ellos que podríamos decir tejen unas nuevas relaciones. El discipulado en Marcos tiene que ver con la capacidad de tejer unas nuevas relaciones. Esto para decir que
no podemos nosotros pensar que se trata de algo esporádico, de un impulso, una emoción. Un día amaneció el discípulo con deseo de ser discípulo y fue a hacer una misión por una semana, por 15 días, por un mes. Es otra cosa. Fijémonos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 16 al 18. 1:16 al 18 dice: caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. Al punto, dejando las redes, lo siguieron. Llama el Señor Jesús a sus primeros 2 discípulos. Enseguida dice, versículo 19, un trecho más adelante, vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Sus 4 primeros discípulos son hombres trabajadores, de profesión, pescadores, como queriendo decir el evangelista que el Señor los toma de su mundo cotidiano. No son extraterrestres, personas comunes y corrientes, los toma de su mundo cotidiano, pero sí deja claro en los 4 primeros discípulos, como en todos, que es Jesús quien llama. Es Jesús quien llama. Y ese llamado de Jesús hace que ellos inmediatamente dejen las redes y su familia. Lo siguen. 1:18-20. Recuerden ustedes que en el contexto de la cultura de Jesús, en ese momento, la familia ocupa el primer puesto en la escala de valores. La familia es muy importante en ese momento, los lazos de sangre. En esa mentalidad en donde un miembro de familia es importante y su permanencia en el grupo familiar hace que la familia prospere, Jesús llama a 4 discípulos y pareciera que les pide que tomen distancia de su familia. Jesús, allí, en ese detalle, nosotros podemos decir, está pidiendo de alguna manera lo impensable en ese momento cultural. Deja tu familia y sígueme. Es un llamado contracorriente. El llamado que hace Jesús al discípulo es un llamado contracorriente. Dejar la familia no es solamente aislarse de ella, sino privarla quizás de los medios de subsistencia. Uno menos en casa es una mano menos que ayuda a trabajar, que contribuye incluso con la economía familiar. Jesús entonces aquí está pidiendo desprendimiento. Está diciendo, deja tu familia para formar una nueva familia. ¿Se fijan que son unas nuevas relaciones que se tienen que tejer? Jesús, cuando llama a sus discípulos, lo que está diciéndoles es que tengan la capacidad de ampliar los vínculos. Un discípulo en Marcos
es aquel que es capaz de ampliar los vínculos. El que es incapaz de ampliar los vínculos, que solamente vive en su pequeño mundo y se preocupa de su pequeño mundo, quizás no pueda ser llamado del todo discípulo. En el capítulo 2, versículos 13 al 17, si alguien quisiera leerlo. Capítulo 2, versículo 13 al 17. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su despacho para cobrar los impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Mientras comía en casa de Leví, muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. En el capítulo 2, versículo 13 al 17, aparece el llamado del quinto discípulo. Primero llamó a 2 y que son hermanos, luego llamó a otros 2 que son hermanos, ahora llama a un quinto discípulo y ya va formando su grupo de discípulos. A quien llama en quinto lugar es a un cobrador de impuestos. Se trata de una persona poco grata para el pueblo de Israel. Salió de nuevo a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví. Una vez más, es Jesús quien escoge a sus discípulos. Pero aquí Jesús no ve la condición de la persona, sino la capacidad de conversión. Jesús no ve la condición de la persona, sino la posibilidad que hay en ella de cambiar de vida, de convertirse. Y lo agrega a sus discípulos, diciendo en el Evangelio que a este grupo de discípulos puede pertenecer cualquier persona, sin importar su condición económica, política, que incluso pueden hacer parte de este grupo íntimo con Jesús, los pecadores. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Su enseñanza entonces es nueva. Este maestro, Jesús, no llama a los más brillantes, sino que llama con una generosidad y con una mirada que pudiéramos decir es solo la mirada de Dios, que mira más allá de nuestras apariencias. Lo verdaderamente pictórico es que Jesús mueve los corazones para que lo sigan. Es capaz de eso. Llama a Leví y él se levanta y lo sigue. Llama a los primeros 2 discípulos, ellos dejan las redes y lo siguen. A los otros 2 y abandonan a su padre Zebedeo y lo siguen. Lo esencial, entonces, es el llamado al seguimiento. Lo esencial, lo pictórico, lo que realmente pudiéramos decir hace parte de lo esencial en la pintura de Marcos, es el seguimiento, con todo lo que implica, que está diciendo detrás que hay alguien que llama, alguien que convoca. Segundo, la autenticidad, es decir, ¿cuál es el trazo singular? ¿Cuál es el trazo singular en esa pintura de Marcos acerca de la vocación y el discípulo, del discípulo?
Los discípulos hacen parte ya en el capítulo 2 de las controversias que crea el actuar de Jesús. Miremos en nuestra Sagrada Escritura solamente los títulos. Capítulo 2, versículo 18 al 28. Capítulo 2, versículos 18 al 28. Simplemente los títulos ya nos recuerdan de qué se trata. Las controversias en las que Jesús estaba. El ayuno, arrancando espigas en sábado. Podemos decir que los discípulos que siguen al Señor, que deben seguirlo, desde ahora tienen que darse cuenta que estar con su Maestro exige una manera de pensar y de actuar distinta a los discípulos de otras escuelas. Los discípulos de otras escuelas se preocupan por algunas cosas, por cumplir la norma. Los discípulos de Jesús tendrán que llegar a la convicción de que el hombre es para el sábado y no el sábado para el hombre. En el capítulo 3, versículos del 13 al 19, capítulo 3, versículos del 13 al 19, si alguien quisiera leerlo. Capítulo 3, versículos 13 al 19. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió. Eso, hasta ahí está. Entonces, en el capítulo 3, en los versículos 13 al 19, Jesús escoge a un grupo de 12. Completa su grupo. Allí ya en el capítulo 3. Fíjense que antes de que Jesús empezara a hacer sus obras, sus signos, ya había empezado a llamar a los discípulos. La obra de Jesús no es una obra solitaria, sino es una obra de comunidad. Y por eso, una nota característica de la Iglesia Católica es lo comunitario. Que estemos aquí nosotros, este grupo, reunidos, es muy significativo. Podríamos simplemente pedir que nos enviaran unas copias, unas referencias y cada uno en su casa leer. Pero nos encontramos porque necesitamos construir la comunidad. El Señor, antes de realizar signos, llama, convoca a sus discípulos. Y aquí ya en el capítulo 3, que relativamente es el comienzo del Evangelio, ya ha constituido a sus 12. Estamos detrás de la respuesta de cuál es el trazo singular de esta pintura de Marcos. Y entonces decimos, con ese texto que acabamos de escuchar, que Él los llama para que estén con Él, para enviarlos a predicar y para expulsar demonios. Pero dice el texto, para que convivieran con Él. El trazo singular es permanecer con Jesús. Permanecer con Jesús.
El trazo singular, lo que pudiéramos decir habla de la autenticidad de un discípulo, es que el discípulo sea capaz de permanecer con su maestro, de estar con él, porque sigue a una persona, no a una doctrina, no a una filosofía. El seguimiento es a una persona. Marcos nos está diciendo que el discipulado es un proceso que comienza con la llamada del Señor, pero que reclama una respuesta libre de la persona. Solamente se puede ir haciéndose discípulo si hay una íntima comunión con Jesús. No se puede aprender con lecciones, con clases. No se puede aprender con lecturas. Solamente se puede ser discípulo si la persona realmente desea estar con Jesús y encuentra en el estar con Jesús su alegría, su felicidad. Ya nada más falta, no le hace falta más, porque lo tiene todo con Jesús. Y entonces, para mirar ese trazo singular, recordamos textos que nos dice que Jesús, en este caso dice el texto, hablaba en parábolas, pero que a los discípulos les explicaba todo en privado. Ese texto que quizás hemos leído en el capítulo 4, versículos 1 al 33. Un texto que a veces leemos y como que no entendemos mucho. 4, 1 a 33. Al final del texto dice que a la multitud les habla en parábolas, pero a sus discípulos les explica todo en privado. O sea, tiene interés porque puedan entender sus enseñanzas. Jesús tiene interés porque los discípulos acojan su palabra. Les explica Jesús cuando están solos. Capítulo 4, versículo 34. Sin parábolas no les exponía nada, pero en privado a sus discípulos les explicaba todo. Para comprender el discipulado se necesita la tranquilidad, se necesita permanecer con Jesús, estar en intimidad con Él. Podemos decir que el privilegio de ellos consiste en estar continuamente con el maestro. No van a clases una vez a la semana, no toman clases a distancia, no es cuestión de clases, de instrucción, no es cuestión de doctrina, es estar con la persona, convivir con la persona. Cuando se dispone el corazón para dejarse formar, cuando se sale de sí mismo para acudir con prontitud a comunicar la experiencia de la vida de Jesús, el discípulo gana realmente en ese trazo singular que necesita. Podemos entonces nosotros decir que es auténtico un discípulo o que tiene un trazo singular, es decir, un trazo que no se encontrará en ninguna otra pintura, en ningún otro. El discípulo de Jesús es quien aprende a estar con Él siempre, y ese es su gozo y su alegría. En tercer lugar, ¿cuándo se adecúa perfectamente la copia al original?
¿Cuándo se adecúa perfectamente? ¿Cuándo pudiéramos decir esta versión de la obra de arte es realmente adecuada a su original? Y para eso miremos algunos textos. En el capítulo 1, versículos 21 a 28, capítulo 1, versículos 21 a 28, revisemos los títulos y ya todos recordaremos el texto. El endemoniado de Cafarnaúm. Enseguida encontramos la curación de la suegra de Simón, la curación de un leproso, la curación de un paralítico. Llamo la atención sobre el versículo 2 del capítulo 2. Lo leo simplemente, después de mencionar estos acontecimientos, la curación del leproso, la curación de la suegra de Pedro, etc. Se reunieron tantos que no quedaba espacio ni en la puerta, y les exponía el mensaje. Les exponía el mensaje. Marcos está indicando que Jesús enseña obrando, en la acción. Es en la acción como Jesús enseña. Porque el evangelista en este versículo 2 del capítulo 2 dice: se reunieron tantos que no quedaba espacio ni a la puerta, y les exponía el mensaje. Menciona la actividad de enseñar por parte de Jesús, pero no dice nada acerca del contenido de la misma. No dice nada acerca del contenido, menciona la actividad, pero no dice nada acerca del contenido. Porque es una enseñanza nueva. Porque la enseñanza de Jesús va acompañada por las obras que Él realiza a favor de los más necesitados: el paralítico, la suegra de Pedro, la curación del leproso. Ha llamado a sus discípulos y empieza a realizar grandes prodigios. Los llama y empieza a realizar grandes prodigios. Muy de madrugada, un detalle en el capítulo 1, versículo 35, un detalle de ver, para poder ver cómo Jesús enseña. ¿Qué es lo que enseña Jesús? ¿Cómo forma el corazón de los discípulos que lo siguen y que quieren estar con Él? 1:35. Muy de madrugada, después de los milagros, se levantó, salió, se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Donde estuvo orando. No sienta a sus discípulos a decirles: hoy tenemos que aprender cuál es el valor de la oración, sino que después de orar, Él se levanta, se va a solas y dedica toda la noche a la oración. Y los discípulos ven. Entre otras cosas, eso es pedagogía. Los papás enseñan más con su modo de ser que con su modo de hablar. Los hijos
captan muy fácil los valores en casa cuando ven viviendo a los papás esos valores, más que cuando el papá lo sienta y le dice es que los valores son estos y le habla de los valores. Así es Jesús, ora y los discípulos ven que ora y entonces se mueven también seguramente ellos a la oración. En el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, después de enseñar Jesús con sus obras, después de enseñar con lo que pudiéramos llamar sus milagros, Él quiere recoger lo que ha sembrado. Ya estamos en el capítulo 8, estamos en la mitad del Evangelio, son 16 capítulos, en la mitad. En medio, el Señor quiere recoger qué es lo que ha venido sembrando en los discípulos. Y por eso, escuchemos en el capítulo 8, el versículo 27 a 30. Escuchemos esos versículos en esa tónica de decir qué es lo que Jesús quiere recoger allí de lo sembrado durante esos 8 capítulos. ¿Alguien que quiera leernos, por favor, capítulo 8, versículos 27 al 30? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Muy bien. En ese capítulo 8, que ya también con esa lectura todos recordamos el texto y el desenlace del texto, ¿se acuerdan? Jesús quiere recoger lo que ha sembrado en el corazón de sus discípulos. Y estamos nosotros intentando responder a la pregunta de cuándo se adecúa perfectamente la copia al original o la versión al original en la pintura. Hace la pregunta Jesús por la identidad, que es el tema que mencionamos al comienzo. Jesús, después de caminar con ellos, les pregunta: ¿quién soy yo para la multitud? ¿Y quién soy yo para ustedes, que son los más cercanos? ¿Quién es Jesús para ellos? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro entonces responde, y parece que en ese momento responde bien. Inmediatamente Jesús predice la muerte y resurrección. Los ha venido formando, ha mostrado obras, los milagros, sus actitudes, su relación con el Padre, y ahora que ellos parece que despuntan a la respuesta de quién es Jesús, entonces Él les predice la muerte y la resurrección. 31 al 34, capítulo 8, versículos 31 al 34. ¿Quién quiere, por favor, leer? Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente
Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Muy bien, gracias. En ese capítulo 8, que estamos en la mitad del Evangelio, Jesús entonces quiere recoger lo que ha sembrado en el corazón de los discípulos, pregunta por su identidad, y aunque parece un despunte allí de los discípulos en la respuesta, cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los sumos sacerdotes, ser condenado, crucificado, y al tercer día resucitará, Pedro lo llama aparte y le dice: no te suceda eso, Señor, lejos de ti pensar eso. Aún no hay una clara comprensión de los discípulos acerca de quién es su maestro. Pedro dice: eso que acabas de decir, no. Te hemos visto obrando grandes milagros, curando, entonces no te puede ocurrir eso. Los discípulos no han entendido qué es ser discípulo realmente. La copia, la versión, no se adecúa totalmente al original. Y por eso Jesús le dice en ese capítulo, en alguna versión: ponte detrás de mí. Tú piensas al modo humano, no según Dios. A modo humano, no según Dios. ¿Qué es lo que el maestro produce en los discípulos? Lo que el maestro tiene que producir en los discípulos que lo siguen y que quieren estar con él es un modo nuevo de pensar. A modo nuevo, a modo del Evangelio. Cuando ponemos nuestro dispositivo a modo avión, aquí es a modo Evangelio, a modo Jesús. Un modo nuevo de pensar, pero no solamente un nuevo modo de pensar, sino un nuevo modo de ser. Porque aquí en el Evangelio, ser y pensar se identifican. En el Evangelio, ser y pensar se identifican. No hay distancia en la propuesta entre lo que se piensa y lo que se es. El discípulo es un modo nuevo de pensar y de ser. Podemos decir: osaré ser de otra manera. Esa es, digamos, la grandeza del discipulado, que es un encuentro con una persona, Jesús, que ese encuentro, que esas relaciones que se van tejiendo con ese maestro hace que la persona sea distinta. Osaré ser de otra manera. A los pescadores, osaré ser pescadores de hombres. Jesús viene, por supuesto, a enriquecer el proyecto humano. No viene a disminuir al ser humano, a ponerle más cargas, más problemas. Además de los problemas que tenemos, nos agrega más problemas. No. Jesús viene a que el sujeto sea de otro modo, que lo humano sea de otro modo, que en el fondo esa es la salvación. El discípulo es uno que se deja ser de nuevo, que debe pensar según Dios, porque aquí dice el texto: tú piensas al modo humano.
Viene entonces esa revelación de las implicaciones de seguir al Señor. Seguir a Jesús no es solo asistir a los milagros. Seguir a Jesús no es solo ser testigo de los milagros que Él hace. Quien quiera seguirme, dice el texto, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Estos versículos del capítulo 8 son centrales para entender la vocación y el discipulado, porque los hemos escuchado seguramente muchas veces, pero asumirlos realmente es un reto de toda la vida. ¿Quiere ser discípulo del Señor? Tiene que negarse a sí mismo. Eso es ir en contracorriente incluso de la cultura, porque la cultura de hoy nos invita siempre a reafirmar al sujeto. Primero yo, segundo yo, tercero yo. De muchas maneras la cultura de hoy busca reafirmar al sujeto. Tú tienes derechos, tú puedes exigir, tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a no tener dolor, tienes derecho a morir dignamente. Entonces el Señor dice, debes negarte a ti mismo, debes cargar con tu cruz y ahora sí seguirme. El que pierda la vida por mí, la salvará, pero el que la gane, la perderá. ¿Piensas a modo humano o piensas según Dios? La pintura, para que sea original, para que se adecue, debe seguir a Jesús. Debe seguirlo, pero seguir a Jesús es caminar por donde Él caminó. Y Él caminó, por supuesto que negándose a sí mismo, Él caminó entregando la vida, Él caminó verdaderamente cargando con su cruz. No solamente las últimas horas de su vida en la tierra, sino siempre. Él asumió el proyecto que el Padre le dio siempre. Seguir a Jesús no significa copiarlo externamente, sino indica asumir la vida con otros valores. Es eso, es asumir la vida con otros valores. No vivir con un barniz de la propuesta de Jesús. Pudiéramos decir, no se trata de vivir untados de Jesús, un poquito de Jesús, y entonces el miércoles de ceniza me signo en la frente, y cuando me invitan a un matrimonio voy a la celebración eucarística, y si hay una exequia pues comparto el dolor de una familia, y me unto un poquito de Jesús. El discípulo no es el que externamente tiene algunas cosas de Jesús, sino que asume su vida con otros valores, con otros valores. Yo me niego a mí mismo, yo cargo con la cruz todos los días, con alegría. Yo entrego mi vida todos los días. Y cuando un ser humano hace eso, pero en verdad lo hace, entonces es una versión adecuada de Jesús, una versión similar a Jesús, otro Cristo en la tierra. ¿Cuándo la pintura se adecua al original? Cuando el discípulo se deja ser de nuevo. Los haré ser pescadores de hombres. Cuando no se deja ser de nuevo, cuando sigue siendo el mismo, pues simplemente su vida, su experiencia con Jesús puede ser externa, superficial, de momentos, de episodios,
de la euforia de un retiro espiritual una vez al año. Aquí se trata de una permanencia en esos valores, en ese modo de ver la vida, en ese modo de ser. Finalmente, cuarto, el problema de la verdad acerca de la pintura. En la pintura se puede encontrar una verdad. Se pregunta por allá este autor que trajimos hoy. En la pintura, en cualquier pintura, se puede encontrar una verdad. Y nosotros hacemos esa pregunta al Evangelio de Marcos. En la pintura que Marcos está haciendo del discípulo, ¿podemos hablar de una verdad? Y nosotros decimos, el Evangelio es Jesús. El Evangelio es una persona, no es una doctrina, es una persona. Y ese Jesús, que es una persona, es la buena noticia. La noticia buena para la humanidad. Y la noticia buena pertinente para la humanidad, que es capaz de hacer que las personas, que los sujetos, lo dejen todo. Esa noticia, cuando resuena en el corazón del sujeto, lo mueve a dejarlo todo. El trabajo, digamos así, la familia, los bienes, etcétera. Pero en el fondo lo que el Evangelio está diciendo es que es capaz de dejar su modo antiguo de ser y de pensar por un nuevo modo de ser y de pensar. La verdad en la pintura del discípulo y de su vocación se revela, por supuesto, en la Pascua. Al final del texto 16:6. En el capítulo 16, versículo 6, pudiéramos nosotros revisar allí, encontrar la verdad de la pintura. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? ¿Buscáis al crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo han puesto. Y les dijo, id por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Allí está la verdad. Esta narración dramática de Marcos, por supuesto que nos indica una verdad que es no solamente pertinente, sino necesaria para cualquier ser humano. Y porque esta noticia, que es buena para cualquier ser humano, es necesaria, es que la Iglesia evangeliza. No porque quiera perpetuarse por capricho, sino porque todo ser humano en su interior está deseoso de que alguien lo pinte por dentro, de que pinte su corazón como un discípulo. Porque esa pintura hará que la persona realmente sea de otra manera, a modo de Dios, no a modo humano, a modo divino. Conclusión. Hemos puesto esta noche una imagen de la tormenta en el mar de Galilea. Es una pintura de Rembrandt, un pintor holandés. Este óleo sobre lienzo que ustedes han visto durante toda la conversación fue pintado en 1633 por Rembrandt. Es una de sus obras de juventud. Aquí en esta pintura
pues Rembrandt está allí plasmando a los discípulos, un grupo pequeño que está con Jesús, que caben en una barca. Es un grupo que ha hecho intimidad con el Señor. Jesús en esta pintura se muestra sereno y tranquilo, pero hay una gran tempestad, hay un gran problema, hay una situación de crisis. Rembrandt casi que intenta mostrar al grupo de los discípulos en dos. Unos de ellos, ustedes pueden ver, y si pudiéramos acercar en un zoom la imagen, unos de ellos reflejan gran preocupación, están temerosos, están angustiados por la tempestad, por el momento difícil en el que están atravesando. Y otros, en cambio, reflejan en sus rostros un poco de más calma, de más tranquilidad. Jesús, sabemos que en ese texto, que está ya en Marcos 4, la tempestad que Rembrandt pinta, está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41, Jesús reclama de los discípulos la fe. ¿Aún no tenéis fe? ¿Aún no tenéis fe? La pintura del discípulo, por supuesto que reclama una fe inquebrantable, no solamente en los momentos de milagros, sino también en los momentos difíciles, de complicaciones. Una fe para poder decir, yo quiero ser a modo de Dios, no a modo humano. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando uno haga de eso un proyecto de vida, uno podrá caminar realmente como discípulo. Antes no. Podrá saber muchas cosas de Dios o de Jesús o de la iglesia, pero si existencialmente el sujeto no ha hecho la opción por permanecer con el Señor, por negarse a sí mismo, por entregar su vida, no podrá ser discípulo. Estamos en la conclusión, a punto ya de terminar, y simplemente un detalle por la curiosidad de la pintura de Rembrandt, que en esta pintura aparecen 14 personajes, los 12 discípulos, Jesús, pero aparece un personaje más, porque aquí el pintor hizo un autorretrato suyo, entonces él se pintó ahí mismo, ¿sí? Para perpetuarse. Les dejo la tarea de buscar dónde está Rembrandt allí pintado, ¿sí? Está mirando al que lo mira. Bien, cierro con esto y espero que haya sido simplemente una provocación para acercarnos al Evangelio de Marcos, diciendo que el discipulado, la vocación y el discipulado, pues contiene mucha riqueza de una invitación a asumir unas actitudes en la existencia. Primero, ¿qué es lo verdaderamente pictórico? En el sentido de qué es lo verdaderamente esencial del discípulo. Y decimos, lo esencial es el seguimiento. Eso es lo esencial. Seguir a Jesús. ¿Cuál es el trazo singular? Lo que podría decir, lo que hace que un discípulo sea auténtico, que estando en Bogotá o en el Paraguay o en Estados Unidos, alguien pueda decir,
este sujeto tiene un trazo singular, que ese sujeto aprendió en la vida a estar con Jesús, a permanecer con Él. Tiene una relación de intimidad con Jesús. 3. ¿Cuándo se adecúa perfectamente el original a la copia? Cuando el discípulo tiene un nuevo modo de ser, cuando el discípulo es de otra manera, con los criterios que el Evangelio propone, radicales, totales. El próximo domingo vamos a leer un texto del Evangelio de Marcos y allí va a decir el Señor: todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El discípulo es el que totalmente se entrega a Jesús, un modo nuevo de ser. 4, ¿en la pintura se puede encontrar una verdad? Por supuesto que sí. En esta pintura, claro que sí. Hay una verdad que debe ser anunciada a toda la humanidad. Esa es una buena noticia. En medio de las tristes noticias que el mundo tiene, hay una buena noticia. La buena noticia es Jesús. Si decimos, si llevamos, si comunicamos a Jesús a los otros experimentarán qué es la salvación. Esa es la buena noticia y esa es la verdad que nosotros defendemos. Una persona, no una doctrina. La verdad es Jesús, nuestro Salvador. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Monseñor Giovanni su compartir en esta noche. Monseñor, muchísimas gracias, muy amable, muy enriquecedora su reflexión. Muchas gracias también a ustedes, los que nos y también los que nos siguen a través del Facebook. Invitarlos las ventajas de venir presencialmente, los invitamos a pasar a la cabaña a tomar una agua aromática muy rica de frutas y mañana los esperamos a los de Facebook y a ustedes. Nos acompañará el padre Pedro Cancino, que nos compartirá el tema de la la misión y el envío, misión y envío en el Evangelio de San Marcos en este mes de octubre, mes de las misiones. Concluimos con una oración a la estrella de la evangelización. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, Sagrada Familia de Nazaret. Está abierta la puerta, sigan por favor una agüita aromática de frutas con mucho cariño. Y mañana a las 6:40, por favor.